Bueno, y en estas conversaciones, en estas charlas paisas antes de volver al hogar, en esta oportunidad estoy acompañado de una persona que es emblemática en esta ciudad, es cuentero, es docente, es teatrero, es profesor, es padre, es Abuelo. divulgador cultural, abuelo ya, mejor dicho, un montón de cosas, carpintero, lo que lo pongan a hacer, hace J. Villaza. Hombre, qué gusto estar en esta sala con usted para conversar hoy. Bueno, Darwin, pues muchas gracias por tenerme en cuenta para este, no sé, reporte de la cuentería. Para esta recochita. Jota, usted que hace tantas cosas y que viaja tanto, cuando le toca llenar el formulario que dice ocupación, ¿usted qué pone? Bueno, yo hasta no hace mucho ponía maestro. Entonces uno más o menos pasa derecho. Después, bueno, y tenía el carnet de la Nacional, entonces ya eso se me perdió y bueno. Ya después empecé a poner artista. ¿Artista de qué? De cuentería, ¿cierto? O de teatro, decía uno. Ya pongo cuentero. Ya lo que... Cuentero y siempre genera preguntas y cosas. Y yo, pues mejor. Vea que mencionó tres cosas. Maestro, artista y cuentero. ¿Esa triada componen lo que usted hace? ¿O cómo la ve? Sí, mira, yo creo que mi gran pasión siempre fue la docencia y sigue siendo y se me refleja cuando voy a colegios, a primarias, a secundarias, pero yo creo que en el fondo es lo mismo. Yo algún día reflexionando todas esas cosas me acordé que un alumno en el colegio, le voy a decir el año, pero eso es grave, en 1977 un alumno me decía, el profe para todo tiene un cuento y si no se lo inventa. Jorge Iván Marín, ¿Se acuerda? imagínense, el profe para todo tiene un cuento. Entonces yo después reflexionando eso, yo dije, hombre, es que yo era cuentero desde hace mucho tiempo entonces, ¿cierto? Solo que uno no se identificaba como tal. Pero para mí las tres cosas... Como que el espíritu estaba ahí escondido. Y el teatro, sí, el teatro que lo he hecho muy poco. Yo creo que mi gran frustración es así, algún gran papel en teatro. Yo no he tenido la oportunidad. He estado en unas obras muy buenas, invitado de grupos o en obras que yo dirija, pero ese es como el chulito que me queda por ahí pendiente. Pero el estar en las tablas, por eso mis obras de cuentería son como muy teatrales siempre, o la mayoría. Para mí es un todo. ¿Y cómo conoció usted el teatro? ¿O dónde? Yo no sé exactamente porque sí es una goma desde niño. Es una goma, una pasión desde niño. Y hacer payasitos en la escuela y montar lo que nosotros llamábamos veladas, ¿cierto? Velada era una presentación con de todo un poquito, ¿no? Alguien cantaba, el otro recitaba. Varietés escolares. Varieté, entonces yo hacía los títeres, cosas así desde muy pequeño. Inclusive en algún tiempo, por alguna circunstancia económica, mi mamá me decía, ¿y usted por qué no se consigue un trabajo de verdad? ¿Por qué no vuelve a la docencia? Y tal. Y yo, mamá, no me diga nada, que usted aquí en la casa era la que nos preparaba bizcochitos y chocolate a los niños cuando veníamos a ensayar, nos prestaba las cortinas de la casa y hasta los vestidos suyos para las presentaciones. Y ella me decía, pero es que eso era un juego, mijo. Y le dije, todavía. Eso es lo grave, todavía. Usted vive de estar jugando. Sí. Estar jugando, yo creo que jugando. Y lo que pasa es que los juegos tienen reglas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal que en el fútbol alguien no le dé por cogerla con la mano sin ser el arquero o cosas así? No, hermano, venga, que es que la regla es otra, entonces se está dañando el juego. Si no cumple las reglas, daño el juego. Entonces es eso. ¿Aprender a jugar el juego? ¿Cree que de eso se trata? Aprender a jugar el juego y ponerle entrenamiento seguido y sudor. Hubo una serie de televisión gringa que se llamaba, creo que era Fama. Me acuerdo. Fama. Mi papá, entonces había... Eso era como un musical. Había de danza, de música y de actuación. Y la profe de danza, y en la publicidad estaba, decía, bueno, el primer día de clase, bueno...
chicos, no sé qué, se preparan porque esto hay que pagarlo con sangre y hoy les cobro la primera cuota, el primer día de clase. Bienvenidos a la fama. Sí, bienvenidos a la fama, era una cosa así tenacísima. No sé si te ha pasado, hay veces que uno dice, no, esto es muy duro, yo me mamo, yo para qué sigo esto, no sé qué, y algo sucede que aquí sigue uno. Pues sí me pasa mucho y ver gente como usted es la que me da moral. Digo, No, pues, yo he si usted renunciado sigue- 3 veces ya para el resto de la vida, de por vida he renunciado 3 veces a la actividad Y véalo. teatral y acá estamos. ¿Y qué lo mantiene? Hombre, muchas veces sucede que hay gente que es... Que no deja que uno No, se vaya. pues sí, pues lo odian a uno, no sé si viste, por ahí monté en Facebook, ayer llega un tipo del que nunca lo pensé, me dice, no, venga allí. Y casi llorando, me dice, es que este regalo yo lo vi y ahí mismo supe que tenía que ser para usted. El Quijote. El Quijotico. Lo vi. Tenía que ser para usted porque, bueno, y me echó una carreta ahí hasta filial, paternal, toda la cosa. Usted es un padre para nosotros, es un tipo que no es un niño, es ya mayor. Sí, es un señor. Pero así, con lágrimas en los ojos, yo quiero que lo conserve. Y yo, ¿y vos sabías que mi pasión era el Quijote? Me dice, lo supuse. Yo, bueno, entonces surge gente así, que cuando menos piensa, cuando uno está así, no, ¿esto para qué? No, esto no vale la pena. Pero hay alguien que le dice, oiga, vea, usted, a mí me pasó esto y esto y esto, por un cuento suyo o por una contada suya. Gente literal, y yo creo que conocen muchos cuenteros que, y no es que yo los haya cambiado, sino que ellos se cambiaron al conocer que había otras alternativas de vida. Y no es a que el destino les tenía marcada así, usted, hermano, no, usted es para el hoyo joven. Para la oficina. Sí, no, fue no madre. necesariamente. Sin menospreciar, porque sí necesitaba mucha gente en las oficinas. Ah, claro. No, pero gente que era para la calle, para esa margen oscura de la sociedad. Ok. Pero así, yo creo que conocemos 4 o 5 acá muy cercanos a nosotros y que dicen, no, hermano. Es decir, ellos descubrieron que había otra cosa y en algún momento le dicen a uno, este man, ¿para qué me dice eso? Y yo me iba a ir. Y bueno, toca quedarse. Eso también ya me pasó un par de veces. Sí. Se aparece alguien que lo hace a uno chillar y uno dice, claro. Oiga, es que uno no sabe, esto. uno va y cuenta el cuento bacano y pasa bacano. Uno no sabe a dónde llega Uno eso, no ¿no? sabe las fibras que toca por allá. Hay cosas muy duras. Usted se siente, porque es, no sé, es una frase un poco cliché, tenemos una amiga en común que no le gusta que le digan eso, pero usted se siente el papá de los canteros de acá. Se rió porque sabe cuál es la amiga. Pero muchos lo ven, o sea, muchos ven esa misma figura, porque el señor del que está hablando tiene como 40 años o más. Sí. Y ven usted esa figura paternal. Imagínese todos los otros, que hay un montón de pelados más jóvenes. Hombre, el tema es que, bueno, como primera medida, soy al menos el más antiguo que hay contando de los que quedamos, porque hubo otros, pero que no siguieron. De 1985 no queda ningún cuentero en Medellín que haya empezado pues como propuesta artística para público. Por una parte. Por otra parte, pues yo he tenido como esa manía de maestro que entonces quiero... Yo de docente en la escuela, en los colegios, yo creo que era muy mal maestro para el sentido académico que se exige, porque a mí me importaba más la educación, la formación, el tipo, la muchacha, que lo que aprendiera, ¿cierto? Era muy gracioso porque algunos alumnos me tenían a mí como en la nota, porque yo les decía a los profesores, la nota es un chantaje para que el muchacho se mueva, pero no puede ser la que nos diga a nosotros si gana o pierde, ¿cierto? No puede ser. Entonces, yo mantenía a los muchachos como en raya, todos como en 3,5, 3,7, cuando calificamos con base 5, pero yo no iba a dejar a un muchacho perdiéndome que con 2,4, con 2,5, con nada,
¿Por qué? ¿Por qué? No. Entonces, venga, hagamos. Pero todos eran, no, ¿cómo así? Yo necesito no sé cuánto para ganar español, para ganar artística. Necesito yo no sé cuánto, que fuera que les diera ese miedo con química y física. Que me peleé con muchos profesores de química, de física, de matemáticas, de inglés, de francés, por esa pendejada, que eran capaces de dejar gente con 2,9. Pero siempre era esa preocupación por la persona. Entonces acá en lo de la escuela de cuentería y demás, y con los compañeros a veces me les meto mucho al rancho, cuando uno detecta que esta persona, cualquier cosa, y muchos han llegado jovencitos, han llegado de 14, 15, 16 años, que están, yo quiero el cuentero, y todavía no saben ni siquiera qué quieren en la vida. Y ya hoy están con canas. Y ya hoy están con canas, y muchos de ellos, unos artistas excelentes, que yo digo, no, si este mancito lo superó a uno, significa que yo hice un buen trabajo, Claro. y que él es un buen alumno, que supo canalizar. Es que hay muchos que han descubierto como su propia cosa, ¿cierto? Porque es que si vemos los que estudiaron conmigo, la mayoría de propuestas artísticas no se parecen a la mía. La de Cosiaca con sus burradas. Pero ya venía así. Más bruto que un burro chiquito, pero a él le fascina. A él le fascina ser así. Claro. Y presume, ¿no? Pero si vos ves una cantidad de trabajos, ¿cierto? No, son propuestas propias. El parcero, Giovanni, Carla, un montón de gente. Son propuestas absolutamente propias, muy diferentes a la de uno. Sin embargo, uno en el fondo sabe que ahí hay algún pedacito de uno. Claro, hace parte del camino. Hasta yo me siento que este lugar me ha enseñado mucho, a pesar de no haber estado en la escuela, de yo no haber sido alumno suyo. Eso no significa que no le aprenda. Porque Claro. de uno ver y de uno conversar y de uno hacer parte, creo que, por ejemplo... Y el festival ha marcado mucho también esa Justamente cosa. a eso iba, al festival. Desde que yo llegué, hice parte del festival, que lo agradezco mucho, que me recibieran como uno más. Y el festival lo pone a uno, cuando se habla el festival, es una etapa previa que es como un festival, concurso, encuentro de los cuenteros de la ciudad, y los que ganan ahí van a un internacional, ¿cierto? Que es en la Feria de las Flores. Y en los dos procesos ve uno trabajos que le enseñan cosas o lo motivan a hacer cosas o lo enrumban hacia algún lugar. Re difícil mantener esos espacios, ¿no? El festival, Sí. el local, el internacional. Sí, la casa. inclusive hay algunas personas que dicen, no, pero es que es un concurso y tal. Mira, el festival cuando nació, como Entre Cuentos y Flores, iba a ser una muestra de cuenteros de viva palabra en Feria de Flores. Okay. Porque ese año la alcaldía no hizo festival. No hizo un montón de cosas porque todo el dinero, no sé, para bien o para mal, todo el dinero de cultura se enfocó al Museo de Antioquia. Todo, para acondicionar para año? las esculturas en el año 2000. Okay. En el 99 habíamos hecho el Festival Ven y Contá, que era de la alcaldía. Para el 2000 dijeron que no había plata. Todas las esculturas de Botero había que acondicionar los espacios en el edificio nuevo que iban a estar, en la plazoleta, nacionalizar o legalizar todas las esculturas que venían de afuera. Eso, entonces dice uno, bueno, ¿y el resto del arte y la cultura qué? Pero cuando se le da la vuelta a una cosa maluca, entonces dijimos, hagamos una muestra los de Biopalabra. Íbamos a hacer una muestra y hablamos con el director del Teatro Lido para que nos comprara algunas funciones para Feria de Flores. Y entonces los cuenteros dijeron, oiga, y entonces los demás, ¿qué? ¿Cómo así? Cuando les hablamos, les dijimos, no hay plata. Y no es el festival, es una muestra que quiere hacer viva palabra con los cuenteros de aquí. Oye, nosotros no podremos participar ahí. Ah, bueno, ¿quiénes quieren? ¡Fuf! Dijimos, no, hay que seleccionar, Entonces, de ahí empezó la misma idea, pues, y nos quedamos así siempre para buscar, seleccionar, lo cual motiva muchas cosas. Hay mucha gente que dice, ¿qué monto para el festival este año? Pero verás, ¿cierto? Claro. Desde novatos y aficionados y tal, ¿qué voy a montar para el festival? Y profesionales. Genera procesos. Entonces, ha generado procesos. En Medellín vos ves la cantidad de cuenteros que hay, y a mí a veces me da pena compararlo con el festival más importante que ha habido en este país y quizá en el mundo de habla hispana, ¿cierto? Y va uno a ver qué cuenteros surgieron de ese festival en esa ciudad.
hay como 3 o 4 y eso que cuentan muy de vez en cuando, porque están dedicados a profesiones más decentes, diría uno, ¿no? Más serias. Sí, entonces, y cuentan ocasionalmente, solamente hay uno tiempo completo que vive en España, de los que menos pensaba uno, porque era como el más cuadriculadito, el más seriecito, el más cachaquito de todo el grupo. John, y está dedicado así full, pero de cabeza metido a la vida artística. Y entonces dice uno, qué pesar, siendo mucho más pequeño, en Medellín tenemos cuenteros ya para mucho tiempo. Yo creo que Viva Palabra influye mucho en eso. Creo que de la ciudad, o sea, cuando yo empecé a contar cuentos hace 20 años, ya no estaba como en el clímax, en el furor que tuvo en los 90s el oficio. Pero sí había muchos cuenteros por todo el país, todavía había muchos festivales para uno aspirar a que lo invitaran, y actualmente no hay ni la mitad de todo eso que había. No. Y Medellín creo que es la única ciudad del país que tiene un movimiento así fuerte, y creo que está muy influenciado por la existencia de esta escuela. Claro, yo vi ahora el Festival de La Guajira y me impresionó bacano. Tiene el mismo tiempo de nosotros, lo que ellos ya celebraron los 25 años, porque nosotros en el 2003 no hicimos el festival, sino que volvimos a estar en el Festival de la Alcaldía. Pero vi unas generaciones de cuenteros de ahí, de Riohacha. Y de La Guajira. Sí, y eso porque él hace como unos 10 años implementó una vaina. Él la vio aquí y dijo, me la copio otra. Y que está haciendo la noche Guajira. ¿Cierto? Entonces convoca a maestros, maestras, no sé qué, palabreros, ha convocado. Entonces ha surgido como una camada de cuenteros de ahí de La Guajira, muy bacana. Y yo, mano, tiene que ser. Y sí, entonces van surgiendo aquí un montón de cuenteros, cuenteras, más cuenteras que cuenteros, pero bueno. Usted sabe, ya que estamos hablando de festivales, ¿usted ya perdió la cuenta de cuántos festivales ha ido? ¿O usted tiene por ahí anotado en un Excel y cada vez que va lo va sumando? Yo tengo anotado en una hoja de vida y cuando piden la hoja de vida actualizada, voy a ver, tiene 2 o 3 años, y a ver, entonces ¿a qué ha ido en estos años? Tal, bueno, algo voy apuntando, entonces sí tengo casi la mayoría. De hecho, estoy haciendo como un videito que publico por ahí en Instagram. La idea es publicarlo cada semana, pero yo soy muy ordenado, muy organizado, entonces sale cada que pueda al mente, en el que estoy hablando de los festivales en que he participado. ¿Cómo es ser embajador de la cultura paisa y de la cultura colombiana? Porque usted iba a países donde ni siquiera se habla español, mano. ¿Cómo es andar por el mundo con un carriel y un aguadeño? Claro, uno por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, pues obviamente se convoca mucho a la comunidad hispana. Latina, oiga, sí. Pero por ejemplo, las curiosidades de la vida, en Miami, no, eso, la comunidad hispana, está lleno de paisas allá. Oiga, una cantidad de gente, que haitianos, que de la India, de no sé qué, colombianos, o que hablaran español, fue por ahí un 10% del público que tuve. De resto otros, algunos tuvieron traductor, otros, una señora gringa me decía, yo hablo español, no le entendí, pero me fascinó mucho. Yo, bueno, muy bueno. Ella habla español, le dije, lo que pasa es que no habla paisa. Claro. Y sobre todo en el acelere de uno, y todo este montón de modismos y todas esas cosas. Juegos de palabras y todo. La primera vez que yo salí del país, realmente era embajador de la cultura. Es decir, casi que con ese título. Fue en España, invitados por la Embajada de Colombia en España, para hacer unas muestras artístico-culturales. Era un poco bajarle la imagen al proceso 8000, porque el embajador era Humberto de la Calle Lombana, que era el vicepresidente, y entonces para callarlo lo mandaron de embajador allá, y entonces allá todo el mundo en la embajada era, oiga, ¿el 8000 qué es, cierto? De hecho, en alguna rueda de prensa, la gente fue a preguntarle de ese tema. Él dijo, pero hombre, aquí están los artistas. Estaba el escritor Fernando Cruz Cronpli, estaba el escultor Rojas, había un grupo vallenato, había otra escritora, una rola, ¿cómo se llama esta señora? Bueno,
¿cierto? Y aquí están los artistas, pregúntenles a ellos cosas de importancia. Y usted iba como cuentero. Como cuentero. Y entonces el hombre más bien se fue, se tuvo que ir, ¿cierto? Entonces se hizo una muestra en España de actividades artísticas colombianas y allá estaba el negrito en esa misión. Fue muy bacano, muy positivo. Y uno paseando ahí de cuenta de los cuentos. En teoría no nos pagaban, no había presupuesto de la embajada para pagar los artistas, pero el doctor Humberto de la Calle se inventó una cosa ahí, se inventó una función, una fiesta con artistas en la casa de él. Y los de la embajada era obligatorio ir, era como a no sé cuánto, era una cosa algo así como 20.000 pesos colombianos hoy en día o algo así y tal. Y entonces llenó allá gente, un montón de embajadas y consulados y todo eso. Yo tenía como piedra y cuando me entero que era pagando y todo, yo, pero ¿cómo así? Cuando nos invita a la oficina, dice, hombre, yo tenía pena con ustedes, entonces recogimos esta plata. ¿Cobramos este cover? Sí, me inventé esto para pagarles a ustedes algo, esencialmente al Grupo Vallenato y a mí. Y entonces, no, a mí me tocó como 1 millón de pesos de esa época. Y yo, no, yo así sigo viniendo, oiga. Claro, no, siga cobrando los 20.000. Porque de resto, pues todo sí era pago, transporte, alojamiento, alimentación y todo. Y entonces, sí, esa inicial fue como embajador. Ahí fui aprendiendo, a pesar de que allá hablaban español los españoles. Que no es igual. Que era una cosa muy difícil comunicarme en los cuentos con ellos. Y tuve que aprender como sin matar, ¿cierto? Que no, pues que es un paisa hablando españolete, no, claro, no, sin matar ese paisa, pero que fuese más comprensible. Y eso me sirvió mucho después para viajar por todas partes. Cómo hacer para que se conserve esa esencia montañera paisa, pero llegar a todos, cómo poner sinónimos, cómo poner contextos para que la cosa funcione. Y ahorita bueno, que estamos hablando que llevo 15 años por fuera de mi casa, creo que eso me ha tocado aprender de donde he estado, que es, va uno encontrando, o por lo menos a mí me ha funcionado encontrar como un español medio neutro, que es mío, que es como yo hablo, pero es como yo hablo para que todos me entiendan y no me toque explicar nada. Y que no hay nada más harto que una explicación en la mitad del cuento. Claro. Y eso me pasó a mí allá, por ejemplo, y yo dije, no, esto es una embarrada. Porque también ¿Cómo hago? les encanta escuchar las palabras raras de uno, pero no puede estar todo lleno de palabras raras y si no van a estar preguntándose más. Pero son palabras raras que por el contexto exacto. No se pierden. ¿Qué es lo más lejos que lo han mandado de su casa? ¿Qué es lo más lejos que ha estado de su casa? ¿Ahora de cuentero? Sí, de cuenta de estar hablando. No, yo creo que así países más lejanos, lo que fue en Francia, que Estrasburgo es en el extremo, inclusive pues el paseo fue en Alemania, la salida del aeropuerto fue por Suiza, cosas así, porque es en el extremo de allá donde está la frontera con Alemania y con Suiza, Estrasburgo. Yo creo que es la más lejana, porque por ejemplo en Argentina no bajé sino hasta Buenos Aires, en Chile no he ido sino hasta Santiago y Valparaíso, no se ha ido uno por allá, los que van a Chiloé, no sé dónde, por allá bien al sur. A Punta Arenas. A Punta Arenas. Pero hay unos sitios que uno siente que está muy lejos, muy lejos. ¿Por el contexto cultural más que la geografía? ¿Okay? Sí. Cuando fuimos al barrio El Pesebre, eso es allí detrás del Cerro El Volador. Acá en Medellín. Sí, a la orilla de la Iguaná. Uno está en otro mundo. Eso es otro mundo totalmente lejano. Pues ahí... de la urbe que se ven las fotos. Y la gente es... pero es que como está detrás del cerro y acá el otro coso, uno de pronto ve allá arriba la carretera que va para San Cristóbal, ¿cierto? Y hoy en día, porque en ese entonces no estaba la vía al túnel, pero uno no veía nada y la gente, hace de cuenta, campesinos, para eso que era una fiesta comunitaria, entonces llevaron los cuenteros. Y fue muy bacano, que la gente estuvo muy atenta, pero enseguida se prendió la rumba
con el guaro y había otros con guitarras tocando para bailar, ¿cierto? Y entonces la rumba era con un tocadisquitos así, de esos que yo no veía hacía como 30 años. Y lo más gracioso es que fuimos con doña Teresita Vázquez. Él entiende quién es doña Teresita Vázquez y algunos de ustedes lo entenderán. Vamos a poner una fotico. Y entonces ella se fue con toda su elegancia, Claro. con toda su elegancia, y allí una cosa así, pueblo. Ah, no, terminamos de contar y todo eso. Y entonces, Jota, nos quedamos bailando. Yo, bueno, llegó un morochito, porque la mayor, hay mucha población afro ahí, Ajá. y llegó el morochito, señora, si no le molesta y me disculpa y quisiera bailar. Se tiró al ruedo doña Teresita y eso no paró, casi no la sacamos, oiga. y eso que no tomó el chorro, nosotros ahí con el chorro la gente, pero era una escena muy bonita, pero uno sentía que estaba a miles de kilómetros de la civilización. Cuando uno piensa, o por lo menos no sé lo que yo he visto, lo que me ha tocado, la idea de tener una familia haciendo esto es complicada. Usted ahí ya me dijo ahorita, ya es hasta abuelo. Uh-huh. ¿Qué le ha funcionado a usted para ser un artista con familia? Así, Hombre, tantos yo años. tenía una relación anterior y fue por esto, en realidad una mujer excelente, una mujer muy bella, muy dedicada, pero fue la complejidad de esto. Porque es que si uno quiere que esto le rinda económicamente, ahí no hay domingos ni festivos, ni llegar temprano a la casa. No llega temprano a la casa los lunes o los martes, de resto, ¿cierto? Los viajes. Y si los viajes, y si además se le sumaba la rumbita que yo no la perdonaba, ¿cierto? Entonces, bueno, eso llevó al traste todo. Cuando encontrás a una persona que aunque no sea artista, sabe, no, este man es artista, ¿qué hay para hacer? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es? ¿Cómo es con usted que yo voy ahí? ¿Cierto? Entonces, eso genera muchas cosas. Genera una complicidad que permite crear cosas como Viva Palabra y como otras. Nosotros vemos muchos compañeros de Viva Palabra que no pueden estar precisamente porque hay otras cosas. Y eso es muy importante. Eso es muy importante que la persona sepa cuidar eso. Y siempre cada elección es una pérdida de algo. Siempre, sin excepción. Entonces, elegimos, listo. Ah, bueno, ya metámonos entonces. Asumamos las consecuencias de su elección. Asumamos esta elección y ya. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Y a pesar de todo, es como dos vidas paralelas, ¿no? En la que la familiar y la artística. Aunque se tienen que mezclar porque pues, es inevitable, pero tener la conciencia de que no, separemos esto, no revolvamos este sancocho, hagámoslo diferente. Y eso ha sido muy positivo siempre, y ha permitido que haya un excelente funcionamiento allá y un excelente funcionamiento acá. Entonces, bueno, ahí vamos. A partir de esas elecciones. Sí. ¿Y usted cuándo eligió dejar de ser profe para ser cuentero o para ser teatrero? Porque creo que usted empezó metiéndose más al teatro, ¿no? Sí, pero sí fue el teatro el que me hizo... No, perdón. Es que es muy curioso. La primera vez que yo renuncié a mi vida artística, yo era básicamente teatrero. Trabajaba con dos grupos, el Teatro Libre de Antioquia y Casarte, Casa Artística Teatral. En Casa Artística Teatral era más un director invitado y tal, ¿no? Y hacía cuentería. Las circunstancias sociales y políticas en Medellín, sumado a esa situación económica tan grave, tan compleja, me hizo renunciar. Fue una renuncia que yo no sé si la lamento, pero yo quemé todo. Fotografías, libretos, obras de teatro mío, vestuarios. Drástico. Todo. No jodo más. Yo no tengo por qué estar teniendo una familia pues sometida a hambre y a necesidades. Yo sé trabajar otras cosas. Yo había trabajado en oficina en alguna ocasión y me fui a trabajar a oficina.
Me fui a trabajar a la oficina, donde trabajé 3 años hasta que dije, no aguanto. Como que a uno ya se le daña el chip y ya volver es difícil. Sí. Y entonces me regresé al arte y a la primero me regresé a la cuentería, después me echaron el ojito acá los del grupo de Teatro Casarte, venga hombre, que nos vuelva a dirigir allá, tenemos un proyecto bueno y aquí vine a dar. Pero entonces llegando acá, es curioso, yo tenía una hermana que era la madre priora de un convento que tenía en el colegio donde yo había trabajado antes. Yo trabajé 5 años en ese colegio. Mi hermana no estaba ahí, mi hermana andaba en España, luego en Cuba. Pero bueno, por algunas circunstancias llegué a trabajar a ese colegio y entonces ya después me llamó ella y me dice, no, necesitamos un profesor de teatro. Y yo, no puedo, que no, ¿cómo que no? Le debería dar vergüenza, usted le tiene mucho que agradecer a esta monja. No, yo lo necesito trabajando aquí. Yo hubo que ir a trabajar. Tocó hacerle caso a la hermana. Claro. Tocó ir a trabajar y empecé a trabajar y yo trabajaba muy rico allá, yo trabajaba muy sabroso y Pero todo ahí era eso. profesor de teatro. En ese momento era profesor de teatro, pero también tenía clases porque entonces no tenían quien coordinar la alfabetización, entonces coordinador de alfabetización, claro. Entonces profesor salud, de no las sé qué, monjas. sí, que salud, comportamiento y salud, pues Jorge, que el que tiene menos carga académica, entonces era que se ve más el que alentado, menos enseña carga salud. tenía y terminé como con 32 horas semanales, pero ya llegó un momento cuando me invitaron a España, ¿cierto?, a presentar allá y tenía invitación para el festival en España me estuve casi un mes, para el festival de Pacho Centeno, para el de La Guajira. Entonces, cuando vislumbré todo eso, como desde abril, le dije a las hermanas, dije, no, yo me voy, mira, tengo estas cosas. Pero Jorge, usted pone un reemplazo. Yo había puesto mucho un reemplazo siempre que me iba, 1 semana, 2 semanas. Dije, no, pero es que va a pasar 2 cosas. Ustedes me pagan seguridad social a mí. Al tipo le pasa alguna cosa y lo tienen que pagar enterito ustedes. Porque ya me pagaban a mí todo y yo le pagaba al hombre. Las muchachas no saben quién es el profesor, no saben siquiera si tienen profesor. Y el profesor no sabe si tiene trabajo. Entonces, organicemos las cosas mejor. Me dijo, sí. Tiene razón, Jorge, organicemos las cosas mejor. Y me fui. Ese año le cuento que tuve esas 3 temporadas. No me resultaba, pero nada. Qué cosa tan tremenda. Pero bueno, eso fue en el año 96. Y ya, aquí vamos. En el 97 fundamos Viva Palabra, que yo creo que fue un acierto, sobre todo un aprendizaje. Nosotros fundamos Viva Palabra y bueno, como que el único conocido era yo, porque el parcero todavía ni siquiera tenía esa propuesta del parcero como la tiene. Era más como un espacio de formación inicial. Okay. No, había una cuentera titiritera, que tenía una trayectoria, una mujer de mi edad o un poco mayor tal vez. Estaba Luis Carlos Pulgarín, que era un cuentero de mucha trayectoria. Bueno, varias personas, y nosotros abrimos eso pensando que mañana esto se va a llenar de público. La inauguración, claro, gratuita y con trago, pues lleno. Claro, todo mundo. Pero a la siguiente semana abrimos para función el jueves. Nadie. El viernes 4 personas. Y con el tiempo nos tocó ponernos a aprender. El aprendizaje fue con un curso en el SENA, que nos dictó el SENA para todos, acerca de administración y mercadeo. Okay. Y eso nos generó una transformación que uno decía, oiga, entonces nosotros ¿qué estábamos haciendo? Nos generó una transformación grande. Al año siguiente nosotros no nos reconocíamos cómo éramos. Claro, planeamos un montón de cosas, nos sentamos a conversar, a planear, a sacar dinero para invertir, para asegurar cosas, y eso fue una transformación. A que nos prestaran plata, fue una transformación tremenda y muy importante, que es la que nos ha permitido, con esa basecita, pues, que fue siempre como 4 semanas, un curso toda la tarde, creo que era un martes o miércoles, eso era de 2 de la tarde a 6, y igual, estricto el tipo. Igual todo cambia y se van como adaptando, ¿no? Me acuerdo que en la pandemia, por ejemplo, hicimos el festival, pero virtual, y cómo entrar en las redes sociales. La pandemia nos enseñó mucho de eso. Yo le tenía una pereza, a mí ni reuniones virtuales me gustaban. Yo decía, eso no es reunión, eso uno no se encuentra con nada. Claro, me daba una pereza. Que le den un tinto y sentarse en la mesa ya a alegar con el otro, y si no, no. Y presentaciones por una cámara, menos. Terrible eso. Menos.
Viva Palabra, duramos un mes inactivo, totalmente apenas cerrando. Pensando qué hacer. Tratando de salir de la angustia. Primero que todo era tratando de salir de la angustia. ¿Esto qué? Pues, cuando nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa de estas en la vida? Eso era en el medioevo, que pasaban cosas de estas. E iniciamos montando un cuento de por ahí de 5 minutos diario. Claro, todos alimentaron, todos grabaron sus videos, los mandaron, yo grabaría 2 o 3. Pero bueno, se iban montando. Hasta que dijimos, no, ahora sí, hay que retomar. A los 2 meses dijimos, hay que hacer el festival. ¿Cómo? Había aprobación de parte de la alcaldía para hacer el festival virtual. Es decir, nosotros habíamos ya ganado la convocatoria. Vamos a hacerlo virtual. Y empecé a hacer presentaciones virtuales y es muy curioso porque yo sentía la emoción diferente cuando era transmisión en directo a cuando era grabación. Claro. La emoción era, la relación de uno con la cámara ahí era otra, Sí. totalmente diferente, y aprendimos a disfrutarlo y a valorarlo. Algunos le decían, no, Jota, pero es que no es lo mismo. Yo no te estoy diciendo que es lo mismo, estoy diciendo que es bacano. Claro. Estoy diciendo que es bacano. Es como también. los que son actores de cine, actores de televisión. Ellos dicen, no es lo mismo, es una cosa muy distinta. Pero cada uno se la parcha a uno. Y si no, se jodió. Entonces aprendimos, ya hacemos muchas transmisiones cada rato virtuales, sin esa pereza, sino con el ánimo y la gana, normal. No como para trasladarnos a este medio, totalmente, no. Pero es otro recurso que es un que ya se recurso dispone. del que se dispone, que lo teníamos, que aprendimos a manejarlo y a no tenerle miedo, porque era más el miedo. Es como cuando a ustedes no les tocó la llegada de los computadores, a nosotros sí. Y entonces en el colegio ya eran computadores. A mí me tocó el internet, por ejemplo, porque yo comencé con unos computadores que no tenían internet. Claro. Y después ya conocí el internet, Claro. pero no tocar esos computadores, y nos dieron todo el curso de computadores. Y yo cuando tenía que hacer un trabajo importante o urgente, cogía mi maquinita, escribir. Yo aprendí a escribir. Hoy en día no me explico cómo escribí yo tanta pendejada en esa maquinita, pero no. Eso era mucho el miedo, y teníamos el profesor de computadores más maldadoso. Ya, bueno, no sé qué, graben, guarden lo que están haciendo, no sé qué. Entonces iba al breaker, ¡ay, esto se dañó! Así ve, yo le dije que guardaran. ¡Ay, se me perdió todo! Iba al breaker. Esas herramientas didácticas. Sí. Yo les dije que guardaran. Y yo, ay, no, yo quedara temblando, esto se dañó, no, dañé esta joda, ahora me lo cobran. Claro, no. todo caro, Claro. No, y cuando eso no había. El primer computador que nosotros compramos en Viva Palabra, que fue cuando esa transformación, dijimos, hay que comprar un computador, hay que ponernos las pilas en comunicaciones. Había correo de internet, no había todas estas redes, no era el correo únicamente, pero dijimos, hay que hacerlo, hay que meternos. En ese entonces, computadores de marca. Un Acer nos costó 2,5 millones, te estoy hablando del año 2002, creo. Carísimo, claro. No, pero es que estas otro montón de cosas no se conseguían. Claro. De 2,5 millones de esa época, hermano, eso es como 15 millones de hoy, o algo así. Claro, carísimo. Pero, Tocaba. y dijimos, nada, nos metemos en ese aparatejo, hay que trabajar distinto. Es una apuesta, ¿no? También para sostener, o sea, si uno vea ese ejemplo, le va a meter toda esta plata a un computador para que nos funcione todo esto. Todo esto. Y era meterle al computador y pagar quien se sentara en la oficina todo el día a hacer cosas, ¿cierto? Y dijimos, bueno, y eso ya, esas 2 cositas nos dio una vuelta a la hijo de madre, tremenda. Para vos, vivir del arte y vivir de contar cuentos, ¿en qué crees que te ha cambiado la forma de ver la vida o la forma de existir? Hombre, yo creo que es que uno no escoge el arte ya lo lleva a uno, que hay algunos que se le hacen los pendejos y se quedan en otra cosa. Yo no sé, me imagino que te has encontrado muchos amigos, ay, qué tan bacano, no, yo quisiera volver a la cuentería, ya, mano. Ya usted es gerente, ¿cómo va a volver a la cuentería? Usted es abogado no sé dónde, usted es profesor ya en categoría 12, pues, ¿embobó qué? ¿Se va a volver a la cuentería? ¿Qué tal que todos los que iniciamos artes nos hubiéramos quedado? No cabríamos en este mundo. Entonces es como una forma de vida que la lleva uno
y uno probablemente descubre que esa es la de uno y uno verá si se queda en otra cosa. ¿Cuántos no habrá que habían descubierto que la vida, pues ya viejos, hombre, no, yo me hubiera quedado de futbolista, mano, ¿cierto? O muchos que saben, no, es que yo quiero ser artista, hermano, pero es que tengo que trabajar para sostener la familia, entonces de ingeniero, aburrido toda la vida, ingeniero, y bueno, ¿cierto? Entonces, yo creo que la visión mía ha sido esa. Mira, cuando yo trabajaba en cualquier colegio que empecé a trabajar, yo, por ejemplo, empecé en Barbosa, entonces me tocó las vocacionales, la catequesis y no sé qué, y la artística. No tenía artística, tenía otras dos. Y entonces, yo llegué y hay grupo de teatro que no, y hay grupo de danzas que no, y hay periódico escolar que no, venga, hagamos. Y le dedicaba mi 80% de trabajo de maestro, era en esas cosas. El periódico escolar lo hacíamos en un mimeógrafo. Yo no creo que usted conozca ese aparato. Digamos que es como el abuelito de la fotocopiadora. Entonces, en un no lo mimeógrafo. había escuchado ni nombrar. Mimeógrafo. Mimeógrafo me suena cuando usted escribe el nombre con el chiché en la arena. Mimeógrafo. Casi. Uno preparaba un stencil, que era como una lámina, como un látex. Uno lo ponía en la maquinita y había unas que eran eléctricas, otra era a mano. Entonces, y de él iban saliendo las copias ya muy borrosas, muy feas, pero... Como un rodillito sí, que lo iba imprimiendo. Es como un offset, por ejemplo, Sí. pero una máquina como así de grande, digamos. Y uno le daba manivela, había otras más modernas que eran eléctricas, y ya salían las hojas, ¿cierto? Allá salían las hojas y hacíamos el periódico, era como 2 hojitas por lado y lado. Ser el periódico escolar. No, los muchachos emocionados porque estaban escribiendo en un periódico, ¿cierto? El grupo de teatro, el grupo de danza. Entonces yo siempre estuve como en esa carreta de estar en esa jugada artística y siempre el sueño era una entidad que todavía no la logramos como quisiéramos, pero existe. pero está la entidad mucho más de lo que teníamos y de lo que ningún otro ha hecho. Porque propuestas como esta han surgido en muchas partes. En Cali hubo una muy buena, la Casa de los Cuentos, aquí estuvo la Corporación de Cuenteros de Antioquia, en México yo sé que Germán Argueta ha montado como 3 veces la Casa de los Cuentos y vuelve y cierra, ¿cierto? Cosas así. Ahora hay algunos compañeros, por allá de Tunja, o tal, que tiene como un teatrico en su casa, pero es teatro en general, no es propuesta de cuentería. Un teatro donde hace mucha cuentería, sí, pero es para teatro. Entonces, bueno, tenemos la escuela, que yo creo que le estamos echando mucha cabeza, que esto hay que oficializarlo más, hay que formalizarlo. Y si no se puede, pues bueno, así ha subsistido y ha dado buenos frutos, pero en un mundo donde a muchos le dicen, traiga su diploma. No, es que eso no tiene un título oficial. Sin embargo, a algunas personas les ha servido lo más de bacano. Acá terminó una ciega, bueno, han terminado 2. Yo la conocí. Usted conoció a Luz Mary. Luz Mary, A Luz Mary, otra, antes de esa. Okay. Era una niña casi. Y algún día nos dice el papá, venga, viene el papá, que es que ella está en Estados Unidos y está aspirando a un trabajo de verano con jóvenes. Ya ella tendría unos 24 años, 25, y dijo pues que había estudiado cuentería, que se había graduado de cuentera, entonces, pero explicó pues que no es una academia. Le dijeron que si llevaba el certificado le daban el trabajo. Entonces aquí vengo, hermano. Dijo, oiga, claro, tenga su certificado. Después nos visitó el hombre, no, allá está trabajando en eso, y ya cada vacaciones, las vacaciones cortas, las vacaciones largas, ella está ya trabajando con jóvenes y adolescentes, que porque es cuentera graduada. Bueno, no, y vaya uno a ver. yo he visto y he recibido en mi casa gente que se ha venido de otro país a vivir a Medellín, así sea un ratico, a venir a estudiar acá. Hay mucha gente desocupada. Cuando llegan yo les digo, ¿en serio se vino para eso? El hipopó venirse de Rusia, pues a estudiar cuentería en Medellín, y uno dice... Pero porque la gente busca en internet y sale que acá hay una escuela para al mexicano es muy gracioso porque era un muchacho ya de unos 22 años, pero la mamá era así, ¿no? Y entonces la mamá vino a ver cómo era Julio. La mamá vino a ver cómo era la escuela.
Y yo le aconsejé pues que no se viniera el muchacho, que cómo se iba a venir a estudiar acá, si esto tal. Después vino el papá, que vino en una feria del libro. El papá era escritor, murió ya, y en la feria del libro aprovechó para venir. Y le dije, mire, es que esto es así, asá y asá, y eso los sábados y tal. Y dijo, no, pero es que eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere, entonces nosotros lo vamos a patrocinar y ya en semana, ya Después mirará él el que verá. se pone a hacer, pero nosotros lo patrocinamos. Yo, bueno, patrocinen al muchacho que venga. Yo creí que era un pelado por ahí de 16 o 17, y llega un tatabrón como 22. Claro, con ¿cierto? ese bigote. Y entonces dice uno, bueno, pero él mismo dice, más que toda la experiencia de no vivir con ellos, de vivir lejos. Claro, le transformó la vida. Claro. Se pudo encontrar él, pero en todo el sentido de la palabra. Y allá está en México haciendo propuestas de cuentería, Genial. narración. Otro que salió de acá. Bueno, Jotica, para ir cerrando, le voy a hacer una pregunta que seguramente ya le han hecho, porque a mí me la han hecho también. Pero esta vez así, para usted. ¿Usted por qué cuenta historias? Usted, no nosotros, no el mundo, ¿por qué necesita historias? J. Villaza, ¿por qué cuenta historias y por qué después de tantos años, y yo sé que lo que le queda, va a seguir contando historias? No, yo creo que para mí siempre fue mi pasión y mi realización. Como te decía, yo contaba cuentos desde muy niño y hacía teatro y cantidad de pendejadas. Pero recuerdo que por muchas circunstancias yo no podía jugar. Tenía un problema de salud, que no podía brincar, hacer fuerza, no quería correr. Y un niño de 8 años, de 9 años que no puede hacer eso. Pero sí tenía una magia por la cual los peladitos me buscaban. Entonces los peladitos iban a mi casa, ¡ay, está Memo, para que vamos a jugar un partido! Está Juan, porque vamos a tener la pelea a piedra con los de allá a la vuelta. No es que está Jorge, para que nos cuente un cuento. Claro, aparte en esa época que no había televisión. En el barrio donde yo estaba no había luz eléctrica ni servicios públicos, a pesar de ser un barrio no formal creado de estos, del gobierno de vivienda barrio? social, barrio Florencia se llama. Ah, o sea, usted está todavía en su barrio de toda la vida. Yo me volví para allá hace 20 años. Qué bonito. Yo me volví hace 20 años, después de andar mucho. Y entonces, y había un peladito que siempre me pedía el mismo cuento, y un mono, y se ponía rojo de la risa, pero el mismo cuento. Las 3 escupitas mágicas. Debía montarlo, ¿cierto? De recuerdo, por la nostalgia. Si montarlo quiera. y presentarlo. Y entonces, esa era como mi virtud. Los otros tenían otras virtudes. Los otros tenían otras virtudes. Yo lo que fuera para elevar cometa y para contar los cuentos. Entonces, para mí en ese momento era como mi realización, y sigue siendo yo estar en escena, hermano. Para mí, en escena y viendo a la gente, y viendo cómo me reciben. Yo siento una cosa muy hijo de madre por dentro. Una cosa muy hijo de madre. Y sí. Pero bonita, pues. Sí, Poderosa. maravillosa, poderosa, que es la que me hace seguir. Porque por todo esto otro, informes y todo eso, yo quiero renunciar todos los días, pero me subo a escena y ya. Yo tengo una prima que es artista, pero ya es gestora, es un montón de cosas, y fue decana de artes de la de Antioquia y tal. Y me dice, me da una envidia de vos que no te bajaste de las tablas. Yo digo, no, a mí que me saquen de ahí ya para el hueco, para el horno, al crematorio ya, porque yo a lo mejor con el paso del tiempo ya uno no podrá estar contando a este trote. De pie. ¿Cierto? De pie. Yo le digo a los muchachos, no, yo ya tengo la mecedora, es hora que me vayan comprando tabaquitos y cosas. Ya me conseguí la mecedora, que ni sé en dónde la tengo, la voy a tener por allá arrumada en la casa. Mientras que pueda hacer ese salto que hace en Medellín a solas En Medellín a solas contigo. Yo ya sé que todavía le quedan hartos años. Mientras me pueda tirar del andamio. Cuando yo lo vi, yo no había visto la obra, y cuando yo me trepaba allá y salta, yo, no, aquí lo que hay es J para rato. Las últimas veces que lo he presentado me ha dado culillo. Me voy a tirar y digo, oiga, donde me quiebre ya no me vuelve a armar nadie. Pero bueno. Pero si se salvó de un pulmón explotado en la calle,
No se van a hallar haciendo una escena en la casa. de un pulmón estallado. Vea, y aquí estamos. Después contamos esa historia. Me dicen, ¿y usted cómo habla tan duro con ese con pulmón y uno solo, medio? con pulmón y medio. Ah. Para que vea todas las ganas que le pone. No, la vida ha sido muy generosa. Y mira, Darwin, yo de maestro de colegio y demás que me habría dado alguna vez algún viajecito de paseo de pronto a Estados Unidos y a la costa y todo eso. A mí este hijo de puercas cuentos me han llevado por más de 15 países, Sí. y no solamente a mí, sino con la familia, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuándo le iba yo a poder dar a mis hijos unas vacaciones, 15 días en Cuba, Claro. en playas, en no sé qué y tal cosa? Y sobre todo la emoción de ellos cuando los incluyen, ellos verse presentándose en el Teatro Bertolt Brecht, en el Gran Teatro de La Habana, entonces la emoción de ellos, yo los veía y yo, hijo de madre, no, esto no hay con qué pagarlo. Sí, yo creo que ese trabajo me ha enseñado que no todas las ganancias se miden en plata. En plata, total, hay un montón de ganancias, aunque esto de los viajes y todo es puro dinero, porque uno dónde iba a sacar para Claro, pero no pagarse lo todos saca estos uno. viajes, pero toda esa relación, todo ese mundo con toda esa gente, Los recuerdos, los recuerdos y los afectos. los amigos. Sí. Oiga, Los por afectos Dios. que quedan todos regados por todos lados, ¿no? Fue madre. Esa gente que uno ve 3 días y ya quiere para siempre. Y que se los vuelve a encontrar, y es como si no hubiera- a los 5 años, como si no hubiéramos visto 5 ayer. años y es como, sí, es ¿Y hermoso. ¿En qué íbamos nosotros? Sí, dele. Como le salieron de cañitas, ¿no? Ya Pero vea. lo mismo. Sí, qué bonito eso. Bueno, yo le doy muchas gracias también a que se me haya atravesado este oficio en el camino, porque me ha traído a lugares como este, a gente como usted. Muchas gracias. Hermano, Que sean muchos años más de historias, por muchas favor. gracias, Darwin, por todo. Y muchos éxitos, hombre. Ahora que va, es un decir, a vivir en Bogotá, porque quién sabe de ahí para cuántas partes, mejor dicho, va a ir a estarse unos días en Bogotá mientras va y vuelve. Mientras vamos a ver qué Va y pasa. vuelve. Sí, esto se vuelve un ir y venir. Así es, que así sea. Un ir y venir. Muchas Pero gracias. tener puerto a donde volver. Eso es lo importante siempre.